Bendiciones familia, bendiciones a cada uno de ustedes. Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo en familia este programa que el Señor ha inquietado, ha puesto en nuestros corazones a hablar de un tema tan interesante como es la identidad. Ya hemos hablado de 2 programas anteriormente donde hemos definido y hemos discutido el porqué muchas veces de ese trastorno. Hoy queremos hablar un poquito más de esos traumas, por qué se forman. Recuerdo que en el programa anterior estuvimos hablando que muchas veces sea una persona que sea líder en una iglesia, muchas veces es difícil manejar esos casos. Y recuerdo que la pastora Pitra estaba hablando un poquito de eso, de que alguien le dijo, bueno, de esa identidad, ¿verdad? Que alguien le dijo... Las estoy cambiando. Las estoy cambiando. No. Las están cambiando físicamente, que no se vistan así, que no lo hagan así. Entonces yo estuve hablando, bueno, quiero compartirte la forma como yo trabajo en esa área. Trato de no enfocarme tanto en el problema de la persona externa, sino en el problema interno, porque cuando la raíz se corta desde lo profundo, entonces hay liberación completa al exterior. Entonces yo le estaba enseñando y le estaba indicando que no es que estoy en contra de la forma como ella maneja, porque cada cual maneja según la capacidad que tiene, el entendimiento. Entonces yo he entendido a través de todos estos años trabajando en el área de la salud mental, he entendido que el problema de los seres humanos radica dentro de las emociones, del alma. Como dijimos, ¿qué es lo que es la identidad? ¿Qué es lo que la persona? ¿Qué es lo que el ser? El ser es como un envase que tú mira por fuera su personalidad. Y puede decir, esta persona es así, 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 tiene su ADN, es rubia y blanca y clara. Tú puedes identificarlo, pero ¿puede identificar el alma internamente? El alma internamente vendría siendo esa sustancia de esa vasija, ese carácter que va formándose a través del tiempo y muchas veces que depende del lugar de donde la persona ha crecido, ha nacido y ha crecido, que se va llenando de la información, de la enseñanza que es la que maneja el cerebro, la parte cognitiva. Dice que tú eres lo que sabes, tú eres lo que tú entiendes. Amén. Por ejemplo, en una casa se te enseña una disciplina, una educación, y se da en un ser humano lo que es el juicio moral, que es la moral que se enseña en la casa. Mi hijo no se vista así, mi hijo no haga la cosa así. Los padres te van indicando qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Tú estás con tus hermanos, pero no lo puedes ver de otra manera. No puedes tratar a los padres como si fueran objetos para codiciarlo, o los hermanos. Y tú puedes crecer en un hogar con hermanos guapísimos. Yo tengo 2 hermanos guapísimos, con unos pechotes así. Y cuando yo voy le toco y digo, ¿y esos pechos tan grandes? ¿Cómo los sacaste? Y es sin ninguna intención, sin ninguna cosa negativa, porque todo depende de la formación, de la enseñanza que tú colocaste en la parte cognitiva. Entonces, Amén. Yo creo que esta programación nos va a ayudar, porque muchas veces, y quedamos hablando ahí, también Pastora Sonia, en que tiempos atrás, y yo terminé el programa con una pequeña experiencia de que temprano en el ministerio, ¿verdad? Quizás por mi trasfondo y la manera en que crecí, y no tenía quizá toda la educación que tiene que ver a nivel ministerial, a nivel de eclesiástica. Se estaba formando. Exactamente, a nivel eclesiástica, porque yo recibí al Señor a una edad ya adulta. Yo tenía ya 28 años y realmente de los 28 hice, claro, la escuela bíblica, pero de ahí, de New Jersey, salté aquí al Bronx. Entonces uno experimentar un panorama, un escenario con personas que vienen con trasfondo de drogadicción, de pleito, de hogares disfuncionales. Y no fue que yo nací en una cuna de oro, pero mi formación en un pueblo
que ni siquiera era, digamos, la capital de la República Dominicana, lo que quiero decir que era más sedentario, menos violento que esta urbe neoyorquina. Más cotidiano. Más cotidiano. Entonces uno sin saber cómo manejar ese asunto, cuando se tienen estos tipos de confrontamiento, sufre tanto la persona que viene como la que está en la posición, porque la persona que viene agolpeada, buscando un refugio, entonces espera que el que esté en la posición tengan todos los diplomas, el doctorado colocado de Columbia, y que lo pueda auxiliar y lo pueda ayudar. Y realmente a veces la mayoría de los casos en las iglesias no es así. Entonces sufre también la persona que está al frente como pastor, que no entiende. Y a veces crees que entonces la persona que viene herida está rechazando al líder que está ahí. Y no es así, es que esa persona tampoco puede apreciar lo que tú tienes. Miren, esto se convierte realmente en un gran lío. Entonces estamos aquí para desarropar este lío. Desenredar esa madeja. Desenredar esa madeja, ese lío, y ayudarles. Esto a mí verdaderamente me apasiona, sí. ¿Por qué? Porque al igual que tú, yo vengo de un pueblo pequeño y muchas veces uno se adapta más que todo a lo que te es común en la vida. Pero en cuanto llegas a un lugar donde, por ejemplo, en mi iglesia, pastoreamos una iglesia de 9 nacionalidades distintas. Wow. Entonces hay distintas maneras, distintas expresiones, distintas palabras. Pero si a eso le agregamos la parte que la congregación viene, como tú dices, a buscar qué es lo que puedes hacer por ellos, aparte del alimento espiritual, tendrías que ser enfermera, terapista, astronauta, no sé, psicóloga, psiquiatra y de todo. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que mencionaba Pastora Grisel, que es profesional del estudio de la mente. El problema es cómo entender el origen que está causando X o Y comportamiento. Porque cambiar el comportamiento es temporal, pero cambiar la raíz provoca un cambio que es más permanente y que va a ir en crecimiento, porque nosotros sabemos que el proceso de cualquier tipo es como una cebolla, ¿verdad? Le vas quitando las capas y cada vez hay más. Es un proceso, pero algo que creo que nosotros podemos entender o deberíamos entender como líderes de la casa del Señor es que si hay amor, tú puedes llegar a entender. Aquí la base fundamental es que nosotros amemos lo que hacemos y sepamos que conociendo el amor de Dios, imagínense lo que Dios hace para aceptarnos a todos con la clase de oraciones que hacemos. Unos que más lloran que hablar, pero llorando y hablando al mismo tiempo. Y el Espíritu lo entiende. Sí. ¿Por qué? Porque hay esa conexión. Si nosotros logramos conectarnos con la persona, no es su problema, sino el origen, la causa. Considero siempre que la enfermedad más antigua del mundo es el pecado. Y esa enfermedad provoca un sinnúmero de situaciones en la vida del ser humano. Pero, ¿por qué cambiar la forma si podemos cambiar el fondo? Pero, y eso, pastora Sonia, eso se llama madurez. Sí. Y la madurez no se alcanza de la noche a la mañana. Muchas veces el Señor permite también ciertos procesos en nuestras vidas para que uno madure. Y entonces entre lo que dijimos, una palabra que dijiste anteriormente, lo que es la empatía. Sí. ¿Cómo yo me puedo identificar con tu dolor y tu trauma si yo nunca viví ciertas cosas? Exacto. Entonces el Señor permite en algún periodo que también experimente eso para entonces yo poder sentir lo que está sintiendo. A mí me tomó tiempo, a mí me tomó años aquí y poder entender, y le puedo decir que en esta etapa de mi vida, yo creo que tengo un PhD, ya me lo pueden dar,
porque he podido entender, el ser humano ha podido entender que después de todo, yo no soy el creador de nadie, Dios es dueño de esa persona, que simplemente aún en la iglesia, no somos dueños de la iglesia de Cristo. No. Yo lo que soy aquí es una servidora, lo que soy es estoy aquí como una mayordomo, ayudando para administrar, una administradora del reino, porque todo le pertenece a Él. Los que vienen son sus hijos. Yo no me subí a la cruz para librar a nadie, para salvar a nadie, eso lo hizo Cristo. Entonces, cuando ya vemos la vida de esta manera, que simplemente en este tiempo soy un instrumento para poder bendecir a otros, ayudar a otros, entender a otros, y decirle, ven, sube aquí a la barca, que aquí está nuestro creador, aquí está el que nos va a alinear a todos, aquí nos vamos a complementar. Uno ve la vida desde otro punto de vista, y eso le da a uno una cierta satisfacción de entender de que estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Y qué hermoso es, pero eso es madurez. Y hasta que tú no pasas por ese proceso, o como dirían en algún lugar, por ese trapiche, que como la caña que la ponen en una máquina y allá sale por un lado el jugo, la sustancia, y por el otro lado el bagazo. Mire, a veces no tenemos la empatía que necesitamos para identificarnos con el dolor, la conducta de otros. Pero Dios permite, a veces Dios permite experiencias personales para que nosotros nos podamos identificar con esa persona y que sobre todo entendamos que son hijos de Dios. Sí, escuchándola a ustedes y yendo a lo que es la raíz del problema, porque esa es una de las cosas que queremos transmitir a muchas, porque muchos quizás de nosotras hemos pasado por situaciones donde el Señor nos ha llevado para enfrentarnos a esa coyunta, a esa raíz, para trabajarla desde el fondo y radicarla desde allí. Hasta que el problema no se trabaja desde la raíz, no va a haber cambio. Usted le podrá poner una careta a su cara, como dijo la pastora Sonia, que compartió eso en el programa pasado. Podremos usar varias caretas, pero la realidad es la que mi interior me habla. Y cuando me voy a mi cuarto, cuando tengo que ir en comunión con Dios y el Señor me tiene que revelar mi verdadera condición. Y me tiene que decir, tiene que trabajar con esa apariencia, con esa hipocresía, con esa falsedad, porque Dios quiere que seamos seres verdaderos, seres sinceros, transparentes, para que nosotros podamos recibir la liberación que necesitamos. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, una vez cuando estuve estudiando enfermería en mi país, me provocó tanta inquietud cuando la profesora dice, el problema de las personas en su totalidad, en su mayoría, no consiste en que el cuerpo está provocando la enfermedad. El problema está en la mente, el problema está en el alma. El alma es la que tienen que muchas veces anestesiar para que el cuerpo no sienta. Wow. Cuando tú vas a una sala de operación, te van a poner una anestesia en el consciente para que tú no sientas el dolor, porque ahí es que se siente el dolor, ahí es que se siente la felicidad. Tenemos una glándula llamada hipotálamo, que ahí es que ellas activa el placer, activa sentirse bien o sentirse mal. Y de acá de la cabeza, de las neuronas, es que están las glándulas que producen la felicidad, la tristeza. O sea que todo está trabajando en la cabeza. Ahora bien, debido a eso, se me quedó en la mente, pues yo dije, pues yo no quiero trabajar el cuerpo, yo quiero trabajar la mente. Porque entonces si el problema está en la mente, pues yo me quiero ir a la mente. Y desde ahí vine acá y aprendí a trabajar en todo lo que es conducta. Y por eso nos hemos concentrado ahí, porque nos hemos dado cuenta que el problema de los seres humanos consiste en su alma, cómo el carácter ha sido formado, lo que ha sido lleno, el envase, a una magnitud que no dejamos que la sustancia de Dios entre a ella, porque hasta que nosotros no aceptemos que tenemos que renunciar a nuestra sustancia para que entre la de Dios, no vamos a ser transformados. Entonces, yo entendí eso.
Ahora, yendo a la raíz, ¿por qué las personas están tan afectadas internamente? En primer lugar, lo primero que es el alma, que eso lo debemos entender, un alma es lo que yo pienso, lo que yo siento y mi voluntad. Y Pastora Pitre, es importante que los hermanos entiendan, y quizás muchos lo saben, lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz, ¿verdad?, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros creemos en la tricotomía, ¿verdad?, que somos espíritu, tenemos un cuerpo, que somos espíritu, tenemos un cuerpo y tenemos también un alma, y que la mente está en el alma. Así para que usted se ubique la importancia, porque a mí me gusta mucho esa parte, y cuando la aclara me gozo, porque digo, ¿cómo el Creador nos hizo, nos creó? ¿Qué exactitud, qué excelencia? Entonces, cuando hablamos de la mente, usted preguntará, pero la mente, ok, está abstracta, no la puede tocar, pero está arrogada en el alma. Sí, como cuando empecé, yo dije que tuvimos una conversación, una líder y yo, sobre una conducta de una de sus miembros, que era continuamente, caía en lo mismo. Y entonces ella estaba tratando de corregir el problema al exterior. Pero yo entonces estaba diciendo que es importante ir al interior para entender de dónde viene ese problema. Entonces, cuando veamos al interior, entonces vamos a ir al alma. El alma es la que se va a presentar un día delante del Creador. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, el alma es lo que pienso. Por eso Dios estableció las enseñanzas nuevas de Él a través de la palabra para restablecer la parte cognitiva. Porque nosotros somos lo que pensamos. Yo pienso, yo analizo, y de ahí viene entonces se forma un sentimiento con base a lo que pienso. Si pienso negativo, yo voy a sentir negativo y voy a actuar negativo. Ahora, cuando yo pienso negativo, le busco un entendimiento, le aplico la palabra positiva, como dice en Filipenses 4:8, le aplico todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, a eso negativo. Entonces es que la mente tiene un equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas personas tienen una identidad dañada? No saben quiénes son, no saben cómo quitarse las caretas que tienen delante de los demás. Es porque le han enseñado, así le han formado, le han hecho creer desde la niñez que esa es la imagen que ellos deben presentar. Es algo que ha venido desde la temprana edad en base a lo que la persona ha aprendido. Me gustaría comentar o hacer una aclaración que cuando hablamos de máscaras o de caretas, no estamos hablando de una persona hipócrita porque quiere serlo, sino estamos hablando de máscaras como un mecanismo de defensa, algo que quiero cubrir para que no vean la realidad, por ejemplo, de mi dolor, la realidad de mi vida, eventos de mi vida, la realidad de quién soy por situaciones que cambiaron. No estamos hablando de una persona que deliberadamente quiere ser hipócrita, sino alguien que quiere defenderse de no ser acusado, de no ser acosado, de no ser rechazado, juzgado, etc. Sí, y en esto es una cosa muy importante que debemos entender. Nuestra alma come emocionalmente, no come materialmente, se alimenta igual como el alma, como el cuerpo. Nosotros físicamente nos necesitamos nutrir, el alma nuestra también. ¿Qué pasa? Cuando tú creces en un hogar donde te han faltado los alimentos del alma, que son 4, el amor, la estabilidad, la paz y la libertad. Si estos 4 alimentos tú no lo has saboreado, no lo has vivido, entonces tú vas a tener un alma pobre, un alma débil, un alma que va a estar buscando esos recursos externamente. El problema es que esos recursos, cuando lo trata de buscar al exterior, físicamente, materialmente, no lo vas a encontrar, porque son frutos espirituales, son frutos que no están al exterior, sino que tú misma tienes que aprender a cultivarlos en el interior. Ahora la gente no sabe hacer eso. Te quiero hacer una pregunta. Si la persona creció físicamente, pero no alimentó su alma, ¿podrías mencionar esa disparidad que hay? ¿Qué es lo que provoca en un ser humano? Bueno, está un poquito dura esa respuesta que le puedo dar, pero hay un retraso emocional, un alfabetismo emocional. El problema del retraso emocional radica en que desde niño
estoy supuesta a tener el amor, estoy supuesta a que mis padres me acepten como soy, estoy supuesto de que ellos me cuiden y me cuiden en todo el sentido de la palabra, se están desarrollando mis sentidos y ese cuidado, esos primeros pasos que estoy dando dentro de un hogar son muy importantes para que mis sentidos no adquieran una mala información del exterior, porque estamos hablando de la mala información que daña la parte cognitiva. Entonces, pero también, Pastora Pitre, la situación radica muchas veces y en muchos casos que si esos padres no recibieron esa formación anteriormente de sus padres y viene de generaciones atrás, entonces como una cadena. Es una cadena, entonces y por eso muchas veces escuchamos, especialmente cuando se están rompiendo o maldiciones generacionales, a veces se trata de eso porque esos padres, ¿qué van a dar si ellos no recibieron las mismas atenciones, el mismo cuidado, la misma protección, el amor de sus padres, y esos padres de sus padres, y esos padres de sus padres? Entonces, ahí viene, pero, entendemos eso, pero yo creo que en este tiempo, quizás tú eres la persona que Dios está usando en este momento para romper esos patrones, para romper esos hábitos que se formaron y que no entendimos, y que ahora tú eres la persona que Dios va a usar después que tú permitas que el mismo Señor o a través de algún tipo de programa tu alma sea restaurada, regenerada. Tú poder ayudar no solamente tu presente, pero las futuras generaciones. Sí, y es importante ver el problema dónde radica, dónde va el origen. El origen empezó en la formación del alma en sus primeras etapas del desarrollo. Hay 5 etapas que son como la base, la columna del desarrollo emocional de una persona. Si es la información que es la base, la información, la enseñanza, ahí es que radica lo que nosotros somos. Esa parte cognitiva que es lo primero que el alma empieza a entender, empieza a mirar. Los padres van diciendo, no haga esto así, no haga, y se va formando lo que se llama juicio ético, juicio moral. El juicio moral es el que se da en la casa, donde los padres enseñan. Ahora, cuando hay una carencia del juicio moral, los niños van afuera, entonces se le aplica el juicio ético. Sométete como todos los demás, no importa si tú tienes un problema, arrastra algo de tu moral que no es buena, pero aquí te tienes que someter. Y es el juicio ético que te pone a someterte a las leyes, al orden educativo, a lo que es la institución. Y muchas personas se someten a un juicio ético, aunque no han tenido un juicio moral bien desarrollado, porque en su casa hay carencia del juicio moral, que es la educación, los valores que se dan dentro de un hogar. Entonces, ¿qué pasa? Viene el niño, crecí aprendiéndome a someter a una institución, aprendí creciéndome para yo guardar las apariencias, me pongo la cara que es de apariencia, pero mi moral no sirve, mi moral tiene un problema, tiene lo que se llama un question mark, que está diciendo esa moral tuya está medio extraña, pero yo me tengo que tapar, porque yo no aprendí esos valores en mi casa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios levanta una iglesia llena de enseñanzas, llena de entendimiento, cuando tú encuentras estos programas que te educan la mente, que te las reconstruyen, entonces tú empiezas a decir, espérate, mi problema ha estado en que yo tengo el juicio moral dañado, en que yo vine de un hogar disfuncional, donde hablando era gritando para que todos me pudieran entender, para que nos pudiéramos escuchar, donde yo entendí que la boca se usa para maldecir, para lastimar, para destruir, y que los oídos deben taparse porque el mecanismo de defensa me enseñó a no escuchar, a no comprender, a no conectar íntimamente con mis seres amados, porque yo me tengo que cuidar de ellos, porque son peligrosos para mis emociones. Entonces crecí en ese ambiente por malas enseñanzas que me marcaron. La parte cognitiva no me trabaja, el juicio mío no está muy bien entrenado. Entonces, por eso ahora, ¿cómo te libera, cómo te sana de ese mal? Entonces, reconociéndolo primeramente, reconociendo tu raíz, de dónde vengo, y empezando entonces a traer esa raíz
para que esas raíces sean cortadas y sanadas a través de un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento. O sea que lo que estamos haciendo acá es dando medicina a personas que necesitan escuchar y renovar el entendimiento. El entendimiento, sí, y que creemos que muchas veces queremos darle larga al asunto y muchas veces queremos aceptar argumentos o justificaciones. No porque yo soy así, no porque esto, no porque lo otro, pero yo creo que llega un momento en que el mismo Señor nos confronta para sacarnos de ahí y como hemos dicho, para esas raíces ya cortarla, porque el mal hay que cortarlo de raíz y el Señor abonar ese corazón, abonar la mente, para entonces comenzar a crecer debidamente, porque llega un tiempo en que ya tenemos que tomar esta decisión, es decir, es ahora, es hoy, ese es el momento. Exacto. He escuchado, por ejemplo, padres, el papá, el varón que dice, yo no recuerdo a mi padre abrazarme, yo no recuerdo que mi padre me dijera, me siento orgulloso de ti, pero yo me prometí que cuando tuviera hijos yo lo haría. Es una decisión de cambio. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que debemos de ser transformados. Cuando hemos venido al conocimiento de Jesucristo, debe darse un cambio en nosotros. Debe darse en nosotros ese deseo de ser transformados, que es lo que Pastora Petri estaba diciendo con un programa como este que está dando avenidas, distintas puertas, distintas oportunidades para que nosotros podamos identificar y poder decir, yo no sabía que yo podía cambiar eso. Amén. Es una decisión. Sí, y es tan importante porque entendemos ahí el perdón. Exacto. Y podemos hablar de eso. ¿Por qué el perdón? Porque cuando yo puedo entender que lo que estamos hablando del entendimiento y el conocimiento, de que tampoco mis padres tienen la culpa de lo que yo vivieron, yo tengo que perdonar esa generación pasada. Y eso es lo que es cambio, eso es lo que es transformación. Cuando decidimos decir, bueno, ya, yo entiendo que ellos tampoco tuvieron que ver con esta situación, que aquí hay una cadena que hay que romper, pero voy a perdonar esas generaciones pasadas. Ese perdón comienza a trabajar y comienza a provocar en nosotros ese cambio, esa transformación, y sobre todo lo que dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, donde el Espíritu Santo comienza a regenerarnos. Y la regeneración es tan importante porque ahí podemos ver ese cambio tan traumático, tan fuerte, que podemos decir, soy una nueva criatura. Así es. Mis hermanas, el tiempo ha terminado, pero le prometemos que vamos a continuar con la próxima sesión, ¿verdad? El próximo programa, que tiene que ver con la identidad, avanzando un poquito más, compartiendo testimonios, experiencias que hemos tenido para la edificación de cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Así es, nos vemos en el próximo programa, así que no se lo pierda. Bendiciones. Este ha sido su programa Reflexionemos.